Bueno, en cuanto al objetivo de esta investigación, es sobre investigar la relevancia de la teoría del aprendizaje significativo en la comprensión de la curva del olvido en dos jóvenes de 20 años de edad. Hola, buenos días. Este es nuestro trabajo para el tercer momento de la guía de aprendizaje, donde aplicamos la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel con el concepto de la curva del olvido. Para empezar, te voy a hacer 5 preguntas para conocer lo que ya sabes sobre la memoria y el olvido. Estas preguntas nos permiten evaluar el concepto inclusor que en la teoría de Usbael representa los conocimientos previos que se activan para anclar una nueva información. ¿Crees que puedes recordar siempre lo que estudias? No, no siempre. Bueno, ¿qué pasa con la información que aprendiste hace una semana? Podría decir que recuerdo un 75% de lo que aprendí la semana pasada. ¿Tienes alguna estrategia para no olvidar lo que aprendes? No, no tengo ninguna estrategia. ¿Sabes por qué a veces olvidas lo que estudias para un examen? No, ¿Sabes qué es la memoria a largo plazo? no. En la teoría del aprendizaje significativo de Bandura podemos observar cómo él establece que los objetivos para que el sujeto aprenda mejor se dan de mejor manera cuando es de forma sustantiva y no es de forma arbitraria. En este caso podemos observar cómo hay una gran diferencia entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo. 3, 0, 7, 1, 8. Y por último, 3, 2, 4, 5, 7, 3, 0, 7, 1, 8. ¿Qué recuerdas? 3, 2, 4, 5, 6, 2, 7, 8. No. Por ejemplo, ahí se te olvidó más del 50% de la secuencia. Esa es toda la explicación. Para finalizar, te voy a hacer 5 preguntas para saber qué aprendiste. ¿Sabes por qué a veces olvidas lo que estudias para un examen? Sí, porque esto está relacionado con lo de la curva del olvido, que nos dice que, bueno, básicamente es como una gráfica que nos refleja o sea, el tiempo en el que nosotros logramos olvidar las cosas, y también nos dice que, digamos, también nos explica que en cierto tiempo en qué tiempo podemos aprender las cosas, porque no es lo mismo aprender que memorizar. ¿Sabes qué es la memoria a largo plazo? Sí, la memoria a largo plazo es básicamente lo que nosotros podemos recordar en un tiempo muy largo. La tercera pregunta es, ¿qué es la curva del olvido y por qué ocurre según lo que aprendiste? Pues como ya lo dije anteriormente, es lo que se demora, pues, uno en aprender las cosas. ¿Cómo podrías evitar olvidar lo que estudiaste para un examen? Pues algunas estrategias podrían ser repasando unos minutos después de llegar de la universidad o del colegio, o pues sí, y escribiendo las cosas. ¿Qué diferencia hay entre memorizar algo y comprenderlo? Memorizarlo básicamente es como aprendértelo para 1 o 2 días, y aprender es algo que vas a tener para toda la vida. Listo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, para empezar te voy a realizar 5 preguntas, ¿ok? ¿Crees que puedes recordar siempre todo lo que estudias? No, ¿Qué pasa con la información que aprendiste hace una semana? muy probablemente se me puede olvidar o pues pocas veces acuerdo. Ok, ¿tienes alguna estrategia para no olvidar lo que aprendes? Ponerlo en práctica quizás o hacer repasos. ¿Sabes por qué a veces olvidas lo que estudias para un examen? Y más que todo por el estrés, creo yo. ¿Sabes qué es la memoria a largo plazo? No, Bueno, hoy vamos a El aprendizaje mecánico se basa en poderle enseñar, explicar a un sujeto cierta actividad sin necesidad de que tenga información previa pues a esa actividad que se le va a enseñar. Lo que sucede con esto es que nada más es una retención superficial
y se le puede olvidar fácilmente al sujeto. Urbans, que muestra cómo disminuye la retención de información con el tiempo si no se repasa. Ahora repítelo. La curva del olvido, propuesta por Hermann Wers, Sigue. muestra cómo disminuye el aprendizaje si no se es repasado o se aprende otra vez. Repítelo varias veces. La curva del olvido es un ente propuesto por Hermann Wers, creo que es, en el cual él comenta que si algo si algo aprendido no es repasado, no se dice varias veces o no, sencillamente no se va a olvidar, más o menos es lo que entiendo. Ok, ahora vas a escribirlo. Okay. ¿Me lo podría repetir? No, escribe lo de la definición que tuviste. Ok, ¿ya terminaste? Sí. Ok, entonces, repítelo una vez más en voz alta. La memoria a largo plazo es una entidad propuesta por, ya se me olvidó el nombre de este man. ¿Cómo se llama? Ok, te lo voy a repetir. Ya hice la curva del olvido es un modelo propuesto por Hermann Hurwitz que muestra cómo disminuye la retención de información con el tiempo si no se repasa. ¿Ok? Listo. Ahora te voy a realizar las mismas preguntas que te realicé al inicio, ¿ok? Ok. Bueno, ¿crees que puedes recordar siempre todo lo que estudias? Si no se repaso, si no se hace un estudio, lo más probable es que sí. ¿Qué pasa con la información que aprendiste hace una semana? Supongo que en este momento me tocaría llegar a repasar para tenerlo más presente quizás. Ok, ¿tienes alguna estrategia para no olvidar lo que aprendes? Como tal, un mecanismo de estudio en específico no, sin embargo el releer algunas cartas, al releer apuntes, de pronto reescribir. ¿Sabes por qué a veces olvidas lo que estudias para un examen? Repito, quizás por los nervios que uno puede generarle el examen. Okay. ¿Y sabes qué es la memoria a largo plazo? Recuerdos que tú tienes a largo plazo. Ok. Bueno, para mi conclusión, traeré a Jeremy Brunner, que sostiene que el aprendizaje significativo se produce cuando se construye una representación interna de la información y que este proceso está influenciado por la forma en que se presenta la información y por la experiencia previa del individuo. Durante la intervención con el sujeto experimental se evidenció de manera clara esto al mostrarle la gráfica de la curva del olvido, además de traer recuerdos previos que tenía cuando se le olvidó algún tema en el examen y demás, que esto facilitó la integración del nuevo conocimiento que fue la curva del olvido, en contraste con el sujeto de control que solo memorizó de manera literal la definición como un concepto y ya, y no algo más significativo. Bueno, como mi conclusión, voy a tener en cuenta lo que dijo el joven del primer video, es diferente memorizar a aprender. Ya que si tú estudias algo que sí te interesa o te llama la atención, para ti va a ser más fácil comprender y pues aprenderte eso, o bueno, memorizar eso que estás estudiando. A diferencia de cuando tú, por ejemplo, cuando estás en una clase que para ti es como revelante, o sea, no es de tu importancia o no es como que te llama mucho la atención, para ti es mucho más difícil entenderla, comprenderla. Lo puedes intentar, más puede ser, como digo, difícil. Y esto me baso teniendo en cuenta la teoría de David Ausubel.
Ahora dentro de esta teoría también hay otras cosas que plantea Ausubel. En este caso es la significatividad lógica. Esto refiere básicamente a la coherencia que hay entre todo el material para enseñar con lo que se quiere enseñar. Por ejemplo, en este caso, si queremos enseñar a alguien a jugar golf, pues no le vamos a enseñar con una pelota de básquetbol. Tiene que haber coherencia entre los materiales. Ahí después está la significatividad psicológica. Esto depende de cada sujeto a entrelazar los conceptos de la actividad con conocimientos previos. Y después también plantea otro concepto que sería la memoria. Pues como ya habíamos explicado antes, por medio de el aprendizaje mecánico tienden a olvidarse más las cosas debido a que no hay una correlación entre todos los conceptos, mientras que en el aprendizaje significativo se le puede observar al sujeto que retiene mucho más la información así hayan pasado varios días. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que estudiamos y a pesar de que lo repitamos muchísimas veces, nunca lo memorizamos perfectamente. Y pues puede ser que lo tengamos en la mente, pero al poco tiempo ya no nos acordamos de absolutamente nada. Y pues eso no significa que tengamos mala memoria, simplemente estamos como acostumbrados a un estilo de aprendizaje que no siempre funciona. Durante esta experiencia, durante este proyecto, pudimos comparar dos formas muy distintas de aprender. Por un lado, el aprendizaje mecánico, ese que consiste en repetir sin cuestionar, memorizar sin entender, decir lo que otros dijeron sin saber por qué. Pues este es rápido, sí, pero muchas veces puede ayudarnos a salir del paso y aún así no deja como una huella en nuestro aprendizaje. Es como copiar una respuesta sin entender la pregunta o sin entender la respuesta. Por otro lado, está el aprendizaje significativo, que aquí lo importante no es solo recordar, sino comprender también lo que estamos recordando. Es cuando lo nuevo que aprendemos se conecta con lo que ya sabemos, con nuestras experiencias previas o con nuestras emociones incluso. Y cuando eso pasa, el conocimiento no solo se queda más tiempo en nuestro cerebro, sino que se vuelve más útil para nosotros y se convierte en una parte de nosotros. Nuestro cerebro lo absorbe. La diferencia es clara. El aprendizaje mecánico puede darte resultados, pero a corto plazo, como pasar un examen. Pero el significativo te cambia la forma de pensar, te permite aplicar lo que aprendiste en otras situaciones, además de entenderlo desde distintos ángulos e incluso enseñarlo a otras personas. Por eso dicen que los docentes aprenden mientras están enseñando. Mientras uno se basa en repetir, el otro se basa en relacionar. Mientras uno se olvida fácilmente, pues el otro se recuerda porque tiene sentido en nuestra cabeza y eso al final marca toda la diferencia. Aprender no debería ser un proceso automático, más bien debería ser un proceso vivo, donde realmente entendamos, cuestionemos y conectemos, además de transformarnos con lo que sabemos. Porque cuando el conocimiento se vive, se queda en nuestra mente.